Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo espero que bien, bien pasadito por agua, ¿verdad? Esta semana hubo una comparecencia de los directivos y médicos del Instituto de la Diabetes. Metieron los dos pies en un solo zapato. En 1970 y algo nació la Fundación para la Diabetes. Un médico barahonero fue a España, hizo un curso de diabetes y se citó aquí en Villa Consuelo, en la capital, con dos monjitas, a tomarle una prueba de azúcar en la sangre a todo el que pasaba. Le daban una pastillita y le dijeron que pasara dentro de un mes. Ahí comenzó la fábrica de diabetes y la fábrica de amputados. Por un lado estaba Nitín vendiendo bizcocho y harina dulce. Por otro lado estaba Vinicio vendiendo bizcocho y harina dulce. Y por otro lado estaba el doctor fomentando la diabetes. El Instituto de la Diabetes es una fábrica de amputados. Oigan esto, es una fábrica de amputados. Es una fábrica de personas ciegas. Y es una fábrica de personas con insuficiencia renal. Eso se lo digo yo a ustedes que me están escuchando. Es una fábrica porque es un negocio. Aquí hay un centro, una fundación, un instituto que realmente resuelve. El Instituto de la Piel, el Instituto Dermatológico erradicó del país la lepra y muchas personas con problemas de la piel encontraron su solución ahí. El Instituto de Cardiología puso la cardiología, los problemas circulatorios lo puso al alcance de personas de escasos recursos, pero en el fondo terminan haciendo lo mismo. Impiden que el paciente se muera del corazón, pero entonces se muere de diálisis. Y eso lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. El problema de la diabetes, dice el director, que desmiente la creencia de la gente que dice que la insulina es una adicción, produce adicción, y que el alcohol quema el azúcar, por eso muchos diabéticos toman, que los diabéticos terminan en ciego y con amputaciones. Dice él, son algunos de los mitos que rodean la diabetes en la República Dominicana debido a la falta de información sobre esta condición. Realmente el gobierno es el primer fabricante de pacientes diabéticos. El primer fabricante de pacientes diabéticos es el gobierno por su demagogia. ¿Y esto qué será, Dios mío? No sé qué estará pasando, pero si estuviera pasando algo en el canal, Leo me avisaría, ¿no? Pero, bueno, yo voy a tener que apagar los teléfonos porque el gobierno es el primer fabricante de diabéticos y el Instituto de la Diabetes es el primer fabricante de amputados. Si no está bien el programa, Leo me llama. Entonces, ¿por qué el gobierno? Dijimos la semana pasada que el 31%, una encuesta que había aquí, que una encuesta que se hizo, que el 31% de los niños que van a la escuela pública son obesos o están gordos. Y eso es porque el gobierno no le da desayuno, sino que el gobierno lo que hace es que le da para que se hagan diabéticos. Todos tienen resistencia a la insulina.
todos son prediabéticos. Todos los gordos, señores, escriba eso en una cera, un cemento recién echado. Todos los gordos son prediabéticos, porque para que una persona se engorde, no solo tiene que comer almidón, sino tiene que producir mucha insulina, resistencia a la insulina. Y la insulina saca el almidón de la sangre y se lo manda al hígado, porque Dios preparó el cuerpo para, si usted comía algo dulce, le subía el azúcar en la sangre, el páncreas producía insulina para que la insulina lo sacara de la sangre y se lo mandara al hígado para que el hígado produjera manteca. Si el azúcar se queda en la sangre, los riñones la eliminan. Por eso el típico morir soñando que toma la gente y los jugos de cualquier cosa son diuréticos, porque sube el azúcar y los riñones se encargan de eliminarla. Entonces, para que los riñones no le eliminen, porque es un dinero que usted invirtió, el páncreas produce insulina y la insulina saca el azúcar de la sangre y se la manda al hígado para que fabrique manteca, se la guarde a usted de cualquier forma. O sea que está muy claro que el gobierno es el primer fabricante de diabéticos, porque el gobierno le da harina dulce a los muchachos, le da choco rica o choco lo que sea, y le da harina dulce a los muchachos y eso le sube el azúcar en la sangre. El páncreas produce insulina y la insulina saca el azúcar de la sangre y se la manda al hígado, el hígado la convierte en grasa y por eso la gente engorda. Llega un momento en que no tiene dónde producir más manteca, donde almacenar el azúcar en forma de grasa o de lo que sea, triglicéridos fundamentalmente. Y entonces hay lo que le llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es una condición de envejecimiento. Todo lo que tienen insulina por encima de lo normal son personas que tienen síntomas de vejez. La diabetes es una enfermedad que puede aparecer con los años, no por falta de insulina, sino por la inactividad del paciente. La diabetes es una enfermedad del que come mucho almidón sentado. Por eso los dominicanos que vienen a los Estados Unidos en una gran mayoría vienen diabéticos, hipertensos, con colesterol elevado y lo que sea. Tengo un pariente muy cercano que es médico famoso en los Estados Unidos, pero come mucha pechuga de pollo y mucha harina dulce. Con 50 y pico de años le acaba de dar un infarto. Como buen médico del sistema, él toma estatina, porque el pan y los bizcochos produce colesterol y triglicéridos. Y entonces él, como médico al fin, toma estatina, Lipitor. ¿Y qué hace el Lipitor? Frena el hígado. Y si frena el hígado no puede utilizar la glucosa que le manda el páncreas, no la puede utilizar. Y esa diabetes sube en la sangre. Entonces, en estos días vi un video que me mandaron. Está muy preocupado el pariente mío. Está muy preocupado porque le subieron las transaminasas. La transaminasa es una sirena que tiene el hígado para avisar que está inflamado. Y todo el que toma Lipitor o estatina, todo lo que termine en estatina, lo que le manda el médico que termine en estatina, es algo que frena el hígado, Antes los productos para bajar el colesterol, no para bajar, para impedir la producción de colesterol, esos productos eran Lipitor, pero después de 20 años,
le quitan la patente a Pfizer y ya todo el mundo puede utilizar ese producto que se llama estatina. Y esa estatina todo el mundo fabrica con diferentes nombres. Uno, por ejemplo, la Bayer fabricó uno llamado Beicol y así sucesivamente. Entonces la estatina es un negocio, un negociazo, pero te daña el hígado. Entonces parece ser como que los directivos de las fundaciones que trabajan con la gente son como los caballos que le ponen anteojera para que nada más mire de un solo lado. Las mentiras que se le dicen a los pacientes que van al Instituto de la Diabetes son abismales, cantidades enormes de mentiras. Pero decía un paciente, decía un amigo, que el ser humano, no los dominicanos, que le quieren echar mucho la culpa a los dominicanos, los seres humanos no son lógicos, sino que son psicológicos. Porque a quién se le ocurre pasarse la vida haciendo una cosa que no le da resultado y siempre piensan que sí, que le va a dar resultado mañana o pasado. Pero decía Einstein, el fundador, el que inventó la bomba atómica, que es ilógico, por no decir idiota, el que pretende obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Perdón. Entonces nos pasamos la vida pensando que lo que no fue ayer podrá ser hoy. Lo que no fue ayer y lo que puede suceder, dice el poeta, es lo contrario. Dice, lo que podemos garantizarle con respecto a la diabetes, y no lo que dice el director del Instituto de la Diabetes, es que los diabéticos en el mundo son los pacientes más maltratados y manipulados. Se le hace creer que la diabetes es una enfermedad, eso digo yo, y que se produce porque el páncreas del paciente deja de producir insulina. Eso es mentira, como decía Olimpia Reyes, una vidente de Barahona. El páncreas produce más insulina en el paciente diabético que en el paciente diabético. Así lo informó el director del Instituto de la Diabetes, Crinología y de Nutrición, que de nutrición no tienen nada. Estaba celebrando el 50 aniversario de la fundación de esa institución. Yo digo que en lugar de formar el 40 aniversario, yo pienso que ahí lo que se está es el 50 aniversario, que lo que se está celebrando es esa mina, porque eso es una mina. El Instituto de la Diabetes es una mina. Es una mina de vender pastillas, de vender insulina. Y es una mina porque ahora tienen un centro oftalmológico, tienen un centro de cirugía para amputar, tienen un centro de oftalmología, tienen un centro de diálisis, tienen centro de todo. Porque el paciente que llega allí con un azúcar en 100 le dicen que sí, que es prediabético, que tiene que tomar pastillas. Pero aquí yo tengo, si usted quiere, algún día le puedo dar la dieta. Le voy a dar un solo dato de por qué el Instituto de la Diabetes no le interesa que los pacientes diabéticos se curen. Saque usted la conclusión. Cuando le llevan un saco de arroz al molinero para que lo pula, le quita la cáscara y luego le quita el salvado o afrecho. Ese afrecho se lo vende a los granjeros que producen pollo y que producen cerdo. ¿Para qué? Para que engorden sus cerdos y sus pollos. El afrecho tiene más almidón que el arroz blanco y que el trigo blanco. Con el afrecho engordan los cerdos y los pollos. Todos los cerdos son diabéticos y todos los pollos gringos son diabéticos. Durante muchísimo tiempo la insulina que le ponían a los pacientes era insulina extraída de los cerdos.
Insulina extraída de los cerdos. La insulina es maravillosa, pero el problema no es que el páncreas no produzca insulina. Yo no he encontrado un solo paciente que no produzca insulina. No he encontrado un solo que no produzca insulina. Todos los pacientes que veo que vienen del Instituto de la Diabetes producen más insulina que yo y que muchísima gente. Me atrevo a decir que lejos de ser una institución al servicio del paciente diabético, debe considerarse como una factoría para mutilar. Es una factoría donde montones de los pacientes que llegan ahí salen mutilados, salen ciegos y salen con amputaciones. Lejos de celebrar, deberían sentirse culpables de no poder evitar que los pacientes que le ponen a su servicio se recuperen. Recuerda lo que le dije de Carlos Conuco, de los gobernantes. Es una industria sin chimenea. Dice el doctor en la entrevista que le dieron, que el paciente dice, yo no tengo diabetes, a mí me sube el azúcar. En alusión a una frase que dicen los pacientes, a mí me sube el azúcar. Es una forma de autodefensa, dice él. Sí, hombre, eso es verdad. Es una forma de autodefensa. Pero es una forma de autodefensa porque lo alimentan para que el azúcar le suba. Si usted se para en el kilómetro 9 de la carretera Duarte y se pone a contar los camiones llenos de bebidas gaseosas, de agua con dulce, con edulcorantes y gases, en el kilómetro 9, usted va a ver que por cada camión que pase con leche o con comida, van a pasar 50 camiones llenos de refresco, que no es más que agua con bebida gaseosa y edulcorante. Eso es fábrica de diabetes, pero nadie se mete en eso. Cuando llegan, señores, cuando llegan al Instituto de la Diabetes, la dieta que le dan, déjeme decirle lo siguiente. Lo primero que le dicen al paciente que puede comer leche descremada. La leche descremada no tiene grasa, pero tiene lactosa. Yogur de fruta, queso, crema, y por ahí se va María se va. Rebanada de pan integral, arroz integral, y por ahí sigue. Guineíto, y por ahí sigue. Y yo le quiero decir lo siguiente, en mi casa se engordaban los cerdos con guineo. Dice, la insulina crea adicción. Él dice que no, que la insulina no crea adicción. No crea adicción, pero sí crea resistencia. La insulina es una hormona. El páncreas produce tres enzimas. Las enzimas es lo que digiere. La enzima digiere la comida. El pedazo de chicharrón de Villamella que usted se come tiene grasa, tiene manteca, pero la manteca no puede entrar al intestino como manteca. Hay que desmenuzarla. Hay que desmenuzarla para que pueda entrar. Y entonces el páncreas produce una sustancia que se llama lipasa. Si usted se come un plátano asado o un maíz asado, que yo no tengo ninguna objeción para que usted se lo coma, el páncreas produce una sustancia que se llama amilasa. Si lo hubiera hecho ahorita no me pasa. Perdónenme ustedes. El páncreas, si usted se come un pedazo de plátano asado o un pedazo de maíz asado, el páncreas produce una sustancia que se llama amilasa, que coge el pedazo de plátano, el almidón integral que tiene el plátano y que tiene el brócoli y el coliflor,
ese almidón entero lo convierte en glucosa, que es capaz de atravesar las paredes del intestino para entrar, si no, no. Si usted se comió un pedazo de carne, el páncreas produce una sustancia, por eso el páncreas está en la salida del estómago como un guachimán, en la salida del estómago. En su momento se lo pondré para que ustedes lo vean. El páncreas está detectando todo lo que usted come, todo lo que pasa del estómago a través de una válvula que se llama píloro. El páncreas lo detecta y no se digiere hasta que el páncreas no le echa la sustancia que lo va a desmoronar. Pero si usted se comió un pedazo de arroz o un pedazo de harina refinada, todavía el arroz integral y la harina integral para los pacientes no diabéticos está permitido. Pero si usted se come una cucharada de arroz blanco o se comió un pedazo de pan blanco, el páncreas no produce amilasa. El páncreas produce insulina, que es una hormona. ¿O es que no saben eso en el Instituto de la Diabetes? El páncreas produce una hormona que se llama insulina, porque el páncreas se da cuenta porque el almidón se digiere y se absorbe en la boca cuando está refinado. Se convierte en azúcar. Y el páncreas, el almidón, los carbohidratos tienen tres letras que se llaman CHO. CHO son las tres letras de las cuales están formados los almidones, que se llama carbono, hidrógeno y oxígeno. El páncreas, el páncreas no tiene que ver la combinación de esos, porque solamente es la forma en que se forman esas tres letras la que hace que una cosa sea dulce o no sea dulce. Pero inmediatamente los alimentos que están formados por esas tres letras llegan a la boca y al intestino, el páncreas dice, esto es almidón, y entonces se prepara. O sea que darle almidón, como quiera que usted le dé almidón a un paciente diabético, le va a hacer daño. Ahora, hay una situación importante y es la siguiente. El creador hizo tres combustibles para los vehículos. Un combustible es diésel o gasoil, gas oil, quiere decir gasolina mezclada con aceite. Un segundo es la gasolina más refinada que no tiene aceite. Y un tercero es el gas propano. Hay otros carburantes que son más sofisticados, más elaborados. Pero esos tres son los que hay en la calle y que se expenden en las estaciones de gasolina corriente, común y corriente. El creador también hizo tres combustibles para el cuerpo, para el ser humano, lo puso a disposición dependiendo de la actividad a la que usted se dedica. Para los blancos del mundo, no importa dónde estén, el creador le mandó proteínas, le mandó mucha carne, le mandó mucho pescado y bosques muy pródigos
que le dan muchas frutas llenas de antioxidantes. También le mandó grandes llanuras donde la verdura, para que los animales se alimentaran, se daban con mucha generosidad. No falta hierba en los países fríos, en los países donde vive gente blanca. Si usted quiere, esto es antropología, ¿eh? Si usted quiere, esto es antropología, no medicina. El mejor alimento de la bolita del mundo para el cerebro humano es la grasa, es la manteca. Los esquimales que vivían la mitad de la vida en hielo, en los iglú, que son casitas de hielo, que paradójicamente en el centro de esa casita no hace frío. Casitas hechas con bloques de hielo llamada iglú. Esa gente comían ballenas, mataban ballenas y pescado el que llegaba en los meses de verano. La almacenaban, por supuesto, porque siempre hay hielo. Y en los meses de frío, donde ya no hay ballenas, donde las ballenas no van, entonces se alimentaban con manteca. Y ni siquiera engordaban, no engordaban comiendo manteca los esquimales. Pero los científicos de hoy le dicen al paciente que no puede comer manteca. Usted no puede comer carne, usted no puede comer esto, porque la carne, bla, 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 bla. Pero los leones se han pasado la vida entera comiendo carne y roja. Yo nunca he visto un león con diabetes ni un león con una muleta. Pero lo que quiero matizarle es que los países fríos donde viven la gente blanca, los dueños del mundo, Papá Dios le mandó mucha carne, muchos mares, muchas verduras y muchas frutas exóticas, pero llenas de antioxidantes. Entonces, si usted no se ha dado cuenta de una cosa, el continente más rico en recursos naturales se llama África. El mundo depende fundamentalmente de África para producir energía, el petróleo. Las grandes minas de diamantes están en África. Hasta las minas del rey Salomón están en África. Las mayores minas de oro en el mundo están en África. ¿Y quién explota toda esa fortuna, toda esa riqueza? La explotan los blancos europeos y los norteamericanos y los canadienses. Los africanos andan con taparrabos. En Namibia, un país africano, el petróleo camina por la calle como camina aquí el agua cuando cae una llovizna. Sin embargo, sus habitantes viven, ya usted sabe cómo. ¿Haría papá Dios al ser humano con un propósito? Los africanos se alimentan fundamentalmente de lo que papá Dios le dio. ¿Qué le dio papá Dios? Tubérculo, víveres, le dio ñame, le dio yautía. En Canadá, en Estados Unidos, en Europa, llevaron la papa después del descubrimiento de América. Y entonces la usan, ya usted sabe para qué. La usan, ya usted sabe para qué, la papa. El trigo para hacer whisky, para hacer bebida, para hacer cerveza. A los africanos, papá Dios le dio muchos tubérculos. Nosotros los isleños que estamos en el trópico, estamos llenos de tubérculos y de almidón. El almidón es nuestro alimento, pero el cerebro no trabaja con almidón. Si hubiera alguien interesado
en salud pública, que las generaciones, que los niños de los pobres se alimentaran decentemente, hablaran con Cesario Contreras o los directivos de la Asociación de Ganaderos de la República Dominicana y contrataran toda la leche, y hablaran con los fabricantes de huevos y contrataran todos los huevos en vez de venderlos para Haití, y el gobierno le diera a cada niño en la escuela 4 o 6 onzas de leche de vaca sin endulzar, y le diera 2 huevos. Y si quiere le da un pedazo de un bollo de maíz, no más, porque si le da mucho el niño se duerme. Si estuvieran interesados en tener una generación de que los hijos de los pobres que van a la escuela pública, porque es una moda, aquí nosotros no, nos apuntamos a todo. Es una moda. ¿Por qué en Estados Unidos, que es nuestro modelo, hay desayuno escolar? 2 cosas. Porque las mujeres allá trabajan, tienen que salir para la factoría a las 7 de la mañana y no pueden atender a los niños en la casa. Entonces el gobierno se encarga de írselo a buscar en un autobús y de alimentárselo. ¿Pero con qué lo alimenta el gobierno? Lo alimenta con lo que comen en su casa. Le da harina dulce y cocoa dulce. No cocoa dulce. Le da le da choco ahí endulzado para que los muchachos se duerman. Yo tengo una pariente que trabajaba en los Estados Unidos dando desayuno escolar. Y cuando terminaba de darle el desayuno escolar a los niños, estaban durmiendo prácticamente todos. Estaban durmiendo, el maestro hablando, los restos de Cristóbal Colón están en la Catedral Primada de América, y los niños roncando y roncando y roncando. Cuando se despertaban a las 10 de la mañana, en recreo. Cuando venían de recreo, a comer pizza y a comer chocolate y cosas. La esposa del presidente Obama intentó sacar todos los centros de negocios que habían en la escuela, Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas esas cosas. Bueno, pero no, llegó el presidente que ustedes vieron ahí, Donald Trump, y acabó con eso. O sea que el gobierno no le interesa que los hijos de los pobres se alimenten, no le interesa. Por eso el gobierno no tiene, los canales que tiene el gobierno son para hacer negocios, para hacer política, no para educar la población. Cuando alguien me dice a mí que los dominicanos, no, los dominicanos tenemos mala suerte, nunca hemos tenido la capacidad de crear un gobierno, créalo usted o no. Yo fui a la escuela en el gobierno de Trujillo, lo que quiere decir que no soy ciego de este año. Y el gobierno de Trujillo tenía una fábrica de trópicos. Trópico era leche con chocolate y algo de dulce. El gobierno de Trujillo le daba a las mujeres pobres, le daba leche en polvo. No le daba huevo porque no había tanta gallina. Pero era 100% el desayuno escolar que se daba en la época de Trujillo al que se da ahora. Perdón. Los fabricantes de desayuno escolar, y me estoy metiendo en rojo, son gente que se cantean con el gobierno, con el candidato. Se cantean con el candidato y dan su cuarto. Y dan su cuarto para la campaña. Y una forma de ellos recuperar su inversión es el desayuno escolar. Yo tengo maestros, los pobres maestros, a muchísimos maestros lo obligan a comer eso. Que eso no se llama comida ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Y a algunos los obligan, pero eso no es comida, eso es veneno. Eso se llama fábrica de diabetes en el futuro. La insulina, la producción excesiva de insulina que se produce cuando la persona come mucho almidón,
no crea adicción, eso es verdad, pero sí crea resistencia. Crea resistencia. Llega un momento en que el cuerpo no responde a su propia insulina. ¿Por qué? Porque el hígado es quien fabrica, quien transforma. El hígado es quien transforma los alimentos que le llegan. Todo lo que usted se come, menos el ron, tiene que pasar por el hígado. El ron pasa por el páncreas primero. Entonces el hígado tiene que transformarlo, pero llega un momento en que le llega tanta azúcar para fabricar manteca que no tiene tiempo y le dice, no, páncreas, no me mande más insulina, no me mande más almidón, pero usted sigue comiendo almidón y entonces el páncreas tiene que sigue produciendo insulina porque usted está comiendo mucho almidón. El hígado le cierra, le sube el ovidio, como dice Hipólito. Y entonces, ¿qué pasa? La resistencia a la insulina, el páncreas, para bajar el azúcar en la sangre, porque usted sigue comiendo almidón, y entonces para bajar el azúcar de la sangre, le dan insulina de cerdo o insulina de bacteria o insulina quién sabe de qué, y como ya el cuerpo no lo conoce, como no conoce esa, entonces sí le saca el azúcar de la sangre. Pero ¿qué pasa con el azúcar de la comida, con el jugo que usted se comió? De la gente que fueron a la rueda de prensa, señores. De la gente que fueron a las ruedas de prensa. Si usted quiere, búsquelo en el periódico, el diario, no, se llama, el periódico se llama Diario Libre. Búsquelo el jueves, esa entrevista. Las personas que estaban en esa entrevista, señor, tenía cada uno un vaso de jugo de naranja. Un vaso de jugo de naranja, que yo estoy seguro que no era de naranja recién imprimida. Un vaso de jugo de naranja de 8 o 12 onzas tiene 36 veces más azúcar que la que usted tiene en la sangre normal. Un vaso de jugo de naranja tiene 36 veces más azúcar que todo el azúcar que usted tiene en la sangre. Entonces, ¿cómo puede una persona obesa? Yo conocí un tipo allá en los Estados Unidos practicando medicina natural que parecía una mole, parecía Peter Clemenza. Iba a la emisora, a un programa de Radio Guado, a hablar de gordura, de pacientes diabéticos, de todo, hablar de medicina natural. Él era chofer de carro público, hablar de medicina natural. Por eso es que la medicina natural la menosprecia muchísima gente. Y este tipo no cabía en cosa, no cabía en una silla. Iba a hablar de medicina natural y sale del programa a comer mondongo con yuca en la Bergen Line, en Estados Unidos. Yo lo conocí. Entonces, como una persona gorda, yo no tengo nada contra los gordos, al contrario, yo como de ellos. Eso sí que me quieren matar. Como una persona gorda va a hablar de obesidad y va a hablar de diabetes. Si los gordos son prediabéticos todos los gordos son prediabéticos. Lo peor de todo, te voy a decir lo siguiente. Los pacientes que van donde mí, la inmensa mayoría son pacientes fracasados, donde la medicina convencional ha fracasado, donde la medicina ha fracasado. Yo tengo un paciente que tenía 7 años, llegó con 120, Leo, búscame lo que te mandé, por favor. 120 tenía de azúcar cuando llegó al Instituto de la Diabetes. Y cuando me lo devolvieron a mí, tenía ya 400 en la sangre y una insulina basal. Una insulina basal. Señores, vean eso en la pizarra, vean eso. Si me lo pudiera mover, Leo, para que se vean las diferentes. Vamos a ver. Ese paciente llegó, señores, que no se podía.
Eso fue por delante y por detrás. Ese pantalón no era de él, ese pantalón. Ese paciente le di yo y le dije, tiene que dárseme 10 días corrido de ozono, pero esos eran hoyos. Mire, mire eso. Eso eran hoyos, señores, que ese paciente tenía. No le quería poner eso porque a esta hora hay mucha gente que están desayunando. Miren qué pena, señores, un hombre joven, un profesional, un hombre de negocio. Todo eso que usted ve es un cambio dramático que el paciente tiene. Ese paciente le dimos corrido, le dimos 10 terapias de ozono, porque ese paciente le iban a amputar las dos piernas, porque las dos piernas estaban podridas. Las dos piernas estaban podridas, ¿no? Ya está bien. Estaban podridas las dos piernas. Y poniéndole cosas, dándole esto y dándole otro, ¿no? El mal olor era insoportable y no se podía ni siquiera poner la ropa. Tenía que cubrirse eso con gasa para poder ponerse el pantalón. Evidentemente, la gente le tiene mucho amor a su cuarto y se pasó precisamente con esa 10 terapias. Gastó algo, sí, pero él no podía seguir. Yo tenía que darle a ese paciente 2 o 3 meses para devolverle su pierna completamente recuperada. Tengo muchos pacientes que vienen del hospital diabético y siempre les indico, les indican cantidad de insulina. Le indico la prueba de la insulina basal, o sea, la cantidad de insulina que produce el páncreas en ayuna y también el azúcar almacenada. Y además del funcionamiento de los riñones, porque la diabetes se come los riñones. La diabetes se come los riñones, porque la diabetes se transforma en alcohol. Se transforma en alcohol. El azúcar, los fabricantes de alcohol utilizan azúcar. Tienen su récord en el hospital diabético, prefieren hacerse los análisis en su antiguo hospital. Nunca me llevan la prueba de azúcar almacenada que se llama hemoglobina, se llama insulina hemoglobina glucosilada o A1C, nunca me la llevan. Tampoco me hacen la prueba de la insulina basal para saber la cantidad de insulina que está produciendo su páncreas. Evidentemente yo trabajo con otro laboratorio, no puedo trabajar con esa gente porque eso me le echan jabón al sancocho. Cuando le hago la prueba a esos pacientes, llegan con cantidades de insulina. El paciente produce cantidades de insulina. La insulina saca el azúcar de la sangre y se la almacena fundamentalmente en forma de triglicéridos. Dice el director del instituto que no, que el paciente produce insulina, que la insulina, bla, 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 que lo que pasa es que no la usan correctamente. En abril del año 2018, el director del Hospital Gautier hizo unas declaraciones públicas muy fuertes. Él dice, el doctor Chaín Herrera, director, dice, es una vergüenza. 7 amputaciones a la semana en el Hospital Gautier. Tenemos que hacer 7 amputaciones a la semana en el Hospital Salvador de Gautier. Se amputa un promedio de 7 piernas cada semana a personas con pie diabético, lo que a juicio del centro es una tragedia y una vergüenza que envuelve a los dominicanos pobres. La denuncia la hizo el doctor Chaín Herrera, director del hospital, al afirmar que trata 20 pacientes a la semana y 140 al mes, tras advertir que solamente dispone de una sola sala. Dijo que las amputaciones no son frecuentes en la población con recursos económicos y educación y que estas afectan más a los pobres. Lo que pasa es lo siguiente, que los niños de la gente que puede tienen recursos para alimentarlo de otra forma. No lo alimentan con harina dulce por la mañana, ni mucho menos. Y la familia evidentemente tiene un monitoreo porque tiene pediatra y tiene de todo. La situación es muy lamentable. Es muy lamentable.
que eso suceda. Pero no es un invento, no es un invento. No necesariamente en el Instituto de la Diabetes. El Instituto de la Diabetes forma diabetólogos, personas que saben sacar el azúcar de la sangre y mandársela al hígado. Pero ¿qué pasa? Un paciente sentado se bebe un jugo de naranja endulzado como lo hacen, eso le sube el azúcar a 400, evidentemente está sentado. El azúcar es el alimento de los músculos, es el combustible de los músculos, no del cerebro. El cerebro se obnubila cuando usted le da azúcar. El cerebro necesita pequeñas cantidades de azúcar, no cantidades astronómicas como le dan en la alimentación. Entonces, el paciente está sentado. Los trabajadores del muelle, los trabajadores de la industria de la construcción, los trabajadores de la finca que están con un machete, un pico, una pala, una azada, no tienen problema comiendo víveres y comiendo harina. Lo que pasa es que los músculos de ellos queman eso. Y si lo queman, entonces no tienen problema, nunca sufren de diabetes. Perdón, señores, quiero decirles que ustedes me disculpan porque honestamente las personas con contadas excepciones, la gente que trabaja conmigo practicando medicina natural, comen pollo gringo y arroz todos los días y comen víveres y son como la que limpia en la iglesia, la que casi siempre frente a la iglesia hay un colmadón y la persona que limpia en la iglesia no se queda a oír misa, sino limpia la iglesia y cuando termina de limpiar se va a beber cerveza para el colmadón y cuando el cura termina vuelve a limpiar para preparar la iglesia para la próxima misa. Desgraciadamente nosotros somos muy democráticos y dejamos que cada uno haga la cosa. Yo ni al hijo mío trato de imponerle mi estilo de vida, pero cada uno será responsable. Yo tengo un paciente de 30 años casi trabajando conmigo, 26, que teniendo cáncer se iba a comprar fruta a la esquina para desayunarse con fruta. Y cuando recibió una visita, lo encontraba ese que no decía, no, el doctor no quiere que yo coma esto, pero esto es lo que a mí me gusta. Está enterrado ya, lamentablemente. El sobrino mío, que es médico en Estados Unidos, está postrado en una cama con un infarto. Mi abuela murió de 116 años y mi abuelo como de 100 y pico. Delgado y arrugado como una pasa. Pero tengo una hermana que murió gorda y colorada, como era reformista, gorda y colorada con 300 libras, pero hace tiempo que está enterrado. El que tenga oído, que oiga. Vamos a unos breves mensajes de su interés y luego volvemos con ustedes.